le bendiga a todo ese bendito pueblo de Dios. Como siempre es un gran, pero gran privilegio poder dirigirnos a ustedes a través de las plataformas en las redes sociales. En esta oportunidad quiero aprovechar para saludar a ese bendito y glorioso ministerio de León de la tribu de Judá TV. Le damos gracias a Dios porque Dios ha levantado ministerios como este en estos últimos tiempos para proclamar las verdades eternas de este bendito evangelio. Y nos da una esperanza que todavía hay hombres y mujeres comprometidos con la verdad de Dios revelado en su palabra. Y que no estamos dispuestos a cambiar el mensaje que Dios nos entregó, sino que seremos fieles y íntegros a la hora de predicar el mensaje de Dios. Ese es el compromiso que tiene este servidor, el pastor David Gutiérrez, y estoy seguro que también este ministerio bendito de León de la tribu de Judá también están comprometidos con Dios. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a toda la audiencia que se conecta y que comparten esta bendita palabra para todos aquellos que vivimos hambrientos de las verdades eternas de lo que Dios dejó en su palabra. Así es que esperamos que este mensaje sea de mucha edificación para toda la iglesia de Jesucristo. Saludo también a todo el personal, a todos los líderes encargados de este ministerio que trabajan arduamente para la gloria de Dios. Así es que sigan adelante, no se detengan, continúen llevando el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ya que están alcanzando miles y miles de personas a través de estos medios que Dios ha puesto en las manos de ustedes. Aprovechemos el tiempo porque se nos acaba. Amén. Así es que me siento honrado de que me hayan tomado en cuenta y poder ser partícipe, ¿verdad?, de estos servicios en línea que ustedes están llevándole a la humanidad. Los felicito, les insto a que continúen haciéndolo, ya que son cientos y cientos de personas que están reconciliándose, aceptando a Cristo como su Salvador, familias que están siendo restauradas. Y créame que cuando estemos en el cielo, le daremos la gloria y la honra a Jesucristo por todo lo que le ha hecho para su gloria. Nosotros solamente somos siervos inútiles, como dijo el gran apóstol Pablo, colaboradores de Dios. Pero el crecimiento siempre lo da Dios. Así es que vamos a compartir con ustedes un pensamiento glorioso de la palabra que enardece en mi corazón y creo firmemente que va a ser de mucha, pero mucha edificación para todos aquellos que amamos a Dios con todo el alma y que sentimos un deseo profundo de vivir para Dios, de guardarnos en santidad, de vivir de acuerdo a esta palabra. Amén. Eso es nuestro gran compromiso delante de la presencia de Dios. Porque yo soy fiel creyente de que los verdaderos cristianos no son los que predican, son los que practican lo que dice este libro sagrado. Predicarlo lo hace cualquiera, vivirlo lo hacen pocos. Y queremos ser parte de aquellos que viven la palabra. Así es que, amados hermanos, si ustedes me escuchan predicar muchas veces con, no sé si decir dureza de la palabra, porque yo no la encuentro dura, yo disfruto la palabra, pero lo hago con infinito amor y con un deseo profundo de que miles y miles de personas sean restauradas y que sean edificadas con el poder de la palabra. Siempre estoy orando por todos ustedes que se conectan en diferentes plataformas para recibir la palabra. Así es que tengo un tema que compartir con ustedes y quiero que le saquemos el mayor provecho porque es una palabra oportuna para estos últimos tiempos, una palabra que está necesitando la iglesia con urgencia debido a tanto engaño, tanta cosa rara que se está moviendo en los últimos tiempos dentro de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y amerita que llevemos este mensaje al mundo entero. Y quiero titularle al tema En el secreto de Dios. Luego usted lo irá entendiendo por qué le he puesto como tema En el secreto de Dios. Hoy más que nunca, escúchame bien, iglesia del Señor, hoy más que nunca
necesitamos pastores, predicadores, evangelistas que salgan del secreto de Dios, que salgan de esas recámaras donde Dios entrega su palabra, su mensaje, donde Dios revela al predicador, al pastor, al evangelista lo que tiene que predicar. Porque ya escasean esa clase de hombres en los altares, en las redes sociales. Hoy lo que la gente busca es popularidad. Lo que la gente busca es que alguien lo siga. No, hermanos. Tenemos que volver al secreto de Dios si queremos alcanzar las almas para Jesucristo. Muchos se están convirtiendo en el hazme reír del mundo y del pecado. Aún Satanás está disfrutando lo que algunas veces estamos haciendo en la iglesia, peleándonos entre nosotros y haciendo cosas que son antibíblicas totalmente. Tenemos que volvernos al secreto de Dios, donde Dios habla, donde Dios revela, donde Dios trata con el predicador para que traiga el mensaje que necesita el pueblo escuchar. La humanidad se está perdiendo. Son cientos de miles de millones de personas que están cayendo al infierno. Porque no hay quien les predique palabra de Dios, palabra viva, palabra revelada de Dios. Mensajes que nazcan en el corazón de Dios y Dios se los entregue a esos hombres que Dios ha llamado a la predicación. Pero ¿cuándo vamos a lograr eso? El día que los hombres de Dios vuelvan al secreto de Dios, a esconderse en la presencia de Dios para recibir el mensaje que tenemos que llevarle a la iglesia. La iglesia está careciendo de hombres que salgan del horno, que salgan de buscar el mensaje en sus rodillas, donde Dios se glorifica y hace grandes maravillas para la gloria de su nombre. Quiero invitarles que abran las Escrituras en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Allá hay unas palabras sumamente poderosas que yo sé que nos van a sacudir de la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Porque es una palabra muy, pero muy poderosa que Dios le da a Jeremías. Aleluya. Denunciando a los falsos profetas. Escuche bien, por eso es que vuelvo a repetirle. El tema de este mensaje es en el secreto de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantos falsos profetas hoy en día? Falsos predicadores, predicando cualquier cosa, predicando en la carne, predicando vanidades, hablando, diciendo que Dios les dijo y Dios no les ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto tan crítico donde la gente se sienta en las sillas de las iglesias y lo que dan ganas es de dormir? Porque no hay una palabra que despierte la conciencia de aquellos hombres y mujeres que están viviendo una doble vida en los templos, viviendo en pecados, apartados de los caminos de Dios. ¿Cuándo haremos que estas cosas cambien? El día que nos encerremos en el secreto de Dios y busquemos la perfecta voluntad de Dios para llevarle palabra de Dios, palabra viva a la iglesia de Jesucristo. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Vamos a empezar del verso 9 en adelante. Y escuche atentamente a lo que dice la palabra de Dios. A causa, dice este libro sagrado, y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A causa de los profetas, mi corazón, escúchelo, está quebrantado dentro de mí. Oiga las palabras del profeta Jeremías. ¿Dónde están esos hombres hoy en día que están quebrantados, que les duele ver la condición de la iglesia? Ver cómo se ha modernizado, mundanalizado el evangelio de Jesucristo en los últimos tiempos. Que cómo hemos abandonado la senda antigua, la sana doctrina, y que nos hemos ido alejando poco a poco de esa palabra bendita, pura y santa que Dios nos entregó para que la lleváramos a la humanidad.
¿Cuál es el problema de hoy en día? Que hoy a nadie le interesa lo que está pasando. Hoy necesitamos hombres como Jeremías, hombres comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra. Escuche lo que dice este profeta. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Y yo pregunto hoy, ¿a quién le duele por lo que está pasando en la iglesia? Usted casi no ve hombres llorando, gimiendo delante de Dios, al ver la necesidad, la urgencia de que volvamos a la senda antigua, que volvamos a la palabra. Usted no ve hombres quebrantados, llorando delante de Dios, llorando por la iglesia, llorando para que Dios levante predicadores, pastores llenos del Espíritu Santo, evangelistas que traigan avivamientos a nuestras ciudades, que traigan un despertar a nuestras iglesias. Hoy lo que tenemos es un montón de comerciantes del evangelio que están más interesados en lo económico. Yo sé que eso tiene su parte en el evangelio, pero no es lo más importante. Lo más importante es predicar la palabra sin quitarle ni agregarle. Perdonen que esté hablando de esta manera, pero es que siento un celo de Dios en mi corazón. Porque necesitamos con urgencia hombres de Dios que vuelvan al secreto de Dios, que sientan lo que sentía Jeremías, quebranto. Por eso lo repito, dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, delante de sus santas palabras. Oh, gloria a Dios. Escuche cómo se sentía Jeremías. Me siento como un ebrio. ¿Sabe qué está diciendo Jeremías? Estoy temblando. Estoy conmovido delante de Dios. Porque el problema no es con la gente. El problema no es con las organizaciones. El problema no es con el concilio. El problema no es con los hermanos. El problema es delante de Dios. Porque un día le entregaremos cuenta a Dios del mensaje, de la palabra que Él nos entregó que le predicáramos a la humanidad. Le daremos cuenta un día a Dios. Cada predicador estará un día delante de la presencia de Dios. Por eso yo te reto hoy, predicador, pastor, evangelista, siervo de Dios. Enciérrate en el secreto de Dios para que no estés predicando cosas que Dios no ha dicho. Para que le traigas al pueblo alimento espiritual que restaure vida, que restaure hogares, que restaure perdidos, que restaure familias desintegradas. Que la gente se vuelva a Dios con urgencia. Necesitamos predicar este mensaje para que la gente entienda que el tiempo se nos acaba. Pero hay muy pocos que sienten lo que sentía Jeremías. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien ha dominado el vino, delante de Jehová, dijo, y delante de su santa palabra. Ya nadie tiembla la palabra de Dios. La gente oye predicar contra el pecado y la gente sigue viviendo en pecado. Sigue viviendo en rebeldía. El adúltero no quiere dejar el adulterio porque no hay convicción. No hay quien le predique con autoridad, que despierte la conciencia de los hombres de los últimos tiempos. Hoy la gente se mofa de las cosas de Dios, se burlan del evangelio y no hay nadie quien se conmueva y que le duela lo que está pasando en los últimos días. Levantémonos, iglesia, despertemos, vayamos y encerrémonos en el secreto de Dios y no salgas hasta que Dios te hable.
hasta que Dios te administre, hasta que Dios te revele lo que está pasando dentro de la iglesia. Deja que sea Dios el que te entregue la palabra y serás efectivo cuando estés parado en un altar. Muchos, como no se encierran en el secreto de Dios, se paran en el púlpito y no tienen mensaje que venga de parte de Dios para la iglesia. Y por eso la iglesia está pagando un precio caro por el descuido de la mayoría de predicadores. Sea bendito el nombre de Dios. Iglesia amada, escúchame bien. Cuidémonos nosotros. Cuidémonos. Escucha lo que dice aquí el profeta Jeremías. Verso 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. Así como usted lo está escuchando. La tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Oiga lo que está diciendo el profeta Jeremías. Porque la tierra está llena de adúlteros. ¿No es así que está nuestra sociedad? ¿No es así que están nuestras propias iglesias? Donde hay adulterios, fornicaciones, adulterios espirituales, donde hay una irreverencia total, donde la gente está en los cultos texteando en medio culto, en pleno mensaje, donde la gente está conversando y cuando la palabra de Dios se está enseñando, predicando. ¿No es esa la condición de nuestros templos hoy en día? ¿No están nuestros altares vacíos? Nadie ora, nadie corre a buscar la presencia de Dios. La gente entra en nuestros templos y se sientan en las sillas, en las bancas de la iglesia a esperar que se empiece el culto como si el servicio a Dios simplemente es un espectáculo. No, mi hermano. La casa de Jehová, casa de oración será llamada, dice la Biblia. Cuando vayas a la iglesia, tírate al altar a derramar lágrimas, a clamar por la iglesia, a orar por la humanidad que se está perdiendo, a orar por el borracho, por las familias que están siendo destruidas en los últimos tiempos, por los jóvenes que han caído en la red del enemigo. Iglesia, necesitamos un verdadero despertar, pero esto nunca ocurrirá hasta que los hombres de Dios se escondan en el secreto de Dios. Aquí el profeta está denunciando los falsos profetas. Y escuche bien lo que dice aquí. Porque tanto, verso 11, porque tanto el profeta, escúchelo, como el sacerdote son impíos. Estas son palabras mayores. Estas no son palabras al pueblo común. Estos no son mensajes para la iglesia. Son mensajes para los líderes que están al frente de la iglesia. Son mensajes para los predicadores, para los pastores, para los evangelistas. Esto es una llamada de atención de Dios para nosotros. Necesitamos con urgencia, iglesia bendita del Señor, no permitir que esto nos esté pasando a nosotros. Escucha lo que dice aquí. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Porque Dios no tiene niños preferidos en este camino. El día que nos torzamos, el día que andemos mal, la palabra de Dios nos alcanzará. La Biblia señalará nuestro pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso yo amo tanto esta palabra, hermanos. Porque a mí me encanta que Dios me hable. Que Dios me sacuda con el poder de su palabra. Que me haga recapacitar, que me haga ver mi condición espiritual delante de la presencia de Dios. Porque yo no quiero perderme.
quiero salvarme, quiero buscar a Dios. Y te invito a ti, iglesia bendita del Señor, a todos aquellos que aman esta verdad, aquellos que quieren ir al reino de los cielos. También este llamado es para ti. Oiga bien lo que denuncia el profeta Jeremías, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. ¿Cómo es posible que los líderes espirituales son los peores ejemplos que ahora tenemos? ¿Cómo es posible? ¿Qué le podemos decir al pueblo? ¿Por qué hemos dejado de predicar la santidad en nuestros altares? Porque los que están en el altar no están viviendo en santidad. Porque cuando tú no vives lo que predicas, tú pierdes autoridad para pararte frente a la iglesia y predicarle. La única forma de que podamos ser efectivos es que volvamos nosotros a ser practicantes de lo que dice la Biblia. Antes de llevar un sermón al pueblo, aplícate ese sermón a tu propia vida y serás una autoridad cuando lo prediques en los altares. Y por eso muchos no se atreven ni a denunciar el pecado, porque mucha gente que están incluso en puestos importantes dentro de la iglesia están viviendo en pecado. El profeta Jeremías dice aquí, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Oiga esto, por favor. Muchas veces es entendible que la gente haga cosas perversas, malas, en su casa, en el trabajo, o por allá en un motel. Pero había llegado el pecado a un nivel tan extremo en los tiempos del profeta Jeremías, que dice que aún en mi casa hallé su maldad. Y no lo dice Jeremías, dice Jehová. ¿Usted cree que Dios está contento con lo que está pasando en este momento en la iglesia? ¿Usted cree que Dios está agradado con ese evangelio de la prosperidad? ¿Usted cree que Dios está agradado que le estén predicando al pueblo que Dios solamente mire el corazón? Cuando la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu por dentro, alma por dentro y cuerpo, eso es por fuera, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se siente Dios cuando tiramos su palabra, cuando pisoteamos las verdades eternas reveladas en este libro sagrado? Y que simplemente nos paremos en un púlpito a decir al pueblo que Dios lo único que quiere es salvarte. Pero no llamamos al pueblo a vivir una vida santa, una vida apartada del mundo, del pecado, de todo lo que desagrada a Dios. Oh, cuánta urgencia tenemos que se levanten nuevos hombres, nuevos predicadores, que salgan de la recámara secreta, donde Dios revela la palabra, donde Dios revela el mensaje. Yo espero que este mensaje traiga un despertar espiritual para toda la iglesia de Jesucristo, para los predicadores, pastores, evangelistas, para todos los que trabajamos en la obra de Dios. Que esto nos despierte a vivir una vida diferente para la gloria de Dios. Hoy más que nunca la iglesia necesita un despertar espiritual. Es urgente que venga un nuevo despertar. Las cosas no están bien en este mundo. El pecado está llegando hasta la casa de Dios, como lo dice aquí este libro sagrado, que aún en su casa encontró el mal. Bendito sea el nombre de Dios. Aún en mi casa, dice, hallé su maldad, dice Jehová. Hoy se están cometiendo cosas abominables delante de Dios, aún dentro de las iglesias. Cientos de cristianos viviendo una doble vida. Ten cuidado, ten cuidado. Recuerda lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No te engañes. Tú no estás engañando al pastor, no estás engañando a los líderes, no estás engañando a la gente. Te estás engañando a ti mismo. A Dios nadie lo engaña. Nadie. David era David.
pero Dios lo alcanzó en su maldad. Dios no tiene niños preferidos en este camino. Recapacitemos, reflexionemos, respondámosle a Dios. El tiempo se nos acaba. Cristo viene. Llamemos la iglesia a un despertar espiritual, pero necesitamos ir al secreto de Dios, donde Dios nos revele su palabra. Mire lo que estaba pasando aquí, gloria a Dios. Y continúo leyendo lo que dice este libro sagrado, verso 16. Escúchelo, de Jeremías capítulo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha, iglesia, porque esta palabra es para la iglesia hoy. Este mensaje va para el pueblo de Dios. Para de estar escuchando falsos predicadores. No importa la fama que tengan. No importa que resuciten muertos. No importa que tengan buena elocuencia. Para de escuchar falsos predicadores. Te van a llevar al fracaso espiritual. Te van a llevar al liberalismo, a la carnalidad. Cuidado. Los tiempos no han cambiado, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo y sigue demandando santidad de aquellos que lo adoran, de aquellos que le buscan, de aquellos que le sirven. Dice aquí la palabra, escucha atentamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Esta es la máxima autoridad, Dios. Esta palabra está por encima de los títulos de la gente. Esto está por encima de los profetas falsos que se han levantado en los últimos tiempos. Gente que dicen que Dios les está hablando hasta cuando se bañan y no han orado ni 5 minutos. No son hombres de recámara secreta. No son hombres que pasan encerrados en la presencia de Dios. Hermanos, están hasta, bendito Dios, viven a una vida hasta irreverente. Sin pudor, sin decencia, sin temor de Dios, sin una vida profunda de santidad, sin una búsqueda, sin vivir encerrado en el secreto de Dios. Pero por ahí andan profetizando, regalando profecías por todos lados. Y todas son profecías positivas. Es una profecía de positivismo. Dios te va a dar carro, Dios te va a dar casa, Dios te quiere bendecir. Claro, si todos queremos que Dios nos bendiga. Pero antes de que Dios te bendiga, tienes que arreglar tu vida delante de la presencia de Dios. Recuerda lo que dice este libro sagrado. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hoy lo que está haciendo la iglesia es buscando añadiduras antes de buscar a Dios y su justicia. Las añadiduras no se buscan. A quien se busque es a Dios. Las añadiduras vendrán. No hay que andarlas buscando. La Biblia dice, te lo repito, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso dice la Biblia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Por ahí hay gente que incluso usan mi nombre para estar pidiendo dinero, para estafar, para robar. Cuidado. El pastor David Gutiérrez nunca ha usado las redes sociales para estafar a nadie ni pedirle dinero a nadie. Somos un ministerio de fe que dependemos de Dios y Dios nunca nos ha dejado en vergüenza. Porque Dios siempre toca gente sin que nunca le pidamos. Y nunca he usado estos medios, ni los usaré nunca, para beneficios personales. No, no, Señor. La Biblia dice que por gracia lo recibimos y por gracia lo vamos a dar. Dios cuidará de nosotros. Nunca nos ha fallado y no puedo dejar de predicar de esta manera porque ya llevo para 35 años predicando este mensaje.
Y Dios nunca me ha dejado en vergüenza, para la gloria y honra de Dios. Por eso ha llegado el momento que hay que quitarle la venda a la iglesia. Dice Dios en su palabra, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No tenga miedo. Es Dios el que le está diciendo que no los escuche. Ay, hermano, pero es que me dijo el profeta que si yo no le escuchaba, me venía una desgracia. Me iba a tirar una maldición. Eso lo hacen los brujos, pero no los verdaderos hijos de Dios. No. Los hombres de Dios no andan tirando maldiciones. No, Señor. Eso no es así. Y si Dios te dice que no los escuches, no los escuches. Porque esta palabra, ahora, si es un verdadero siervo de Dios, que da testimonio, que tú has visto que sale del secreto de Dios y te trae palabra de Dios, bendito sea Dios. De esos son los que queremos. Y por eso estoy predicando este tema. En el secreto de Dios. Necesitamos profetas que salgan del secreto de Dios. Necesitamos predicadores que salgan del secreto de Dios. No que anden por ahí, por todos lados, sin orar, sin ayunar, sin consagrarse, sin congregarse en la iglesia. No, de eso no son los que queremos en los púlpitos. Queremos gente consagrada, llena del Espíritu Santo de Dios. Y dice Dios aquí en su palabra, te lo repito, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Iglesia, escúchame. No escuche falsos profetas. No escuche comerciantes del evangelio. No. Oiga gente que el Espíritu de Dios le dé testimonio que son de Dios, porque el Espíritu de verdad Jesús nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. La iglesia tiene que tener discernimiento de espíritu. La iglesia no tiene que tenerle miedo a la palabra. Todo el que te profetice, todo el que te predique, pásalo por el colador de la palabra. No le digas amén a nada si no lo pasas por el colador de la palabra. Si se sale de la Biblia, lo siento mucho. Y no importa el título que tengas. No importa. Dios dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. ¿No es así que están ahora? Ofreciendo casas, carros, negocios. Esos son los profetas de hoy en día. Los profetas de hoy en día solo prosperidad profetizan. Son pocos los que tienen verdaderamente palabra de Dios en su boca. ¿Por qué se está dando este fenómeno? ¿Por qué se ha levantado tanta falsedad? Tanto predicador falso, tanto profeta falso. Porque no vienen de estar en el secreto de Dios. Porque no tienen intimidad con Dios. Porque no buscan a Dios como lo dice aquí en este bendito libro sagrado, la bendita palabra de Dios. Sé que este mensaje quizás sea fuerte para muchos, pero nos va a bendecir y nos va a ayudar. Estos son los mensajes que se tienen que estar transmitiendo para que despierten la iglesia, despierten al pueblo. La gente ya está cansada de mensajes baratos, mensajes acomodados, mensajes que no te hagan confrontar delante de Dios. Por eso yo glorifico a Dios por esta palabra. Y Él dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Santo, aleluya. Escuche bien lo que dice aquí, hermano. Oh, Dios mío. Dice que hablan de su propio corazón, pero no de la boca de Dios. Y yo no quiero a nadie que me hable de su propio corazón.
Yo quiero que el que me predica, que el que me enseña, que el que me profetiza, me hable palabra de Dios. Que sea la boca de Dios usando la vida de esa persona. Pero ¿cuándo lo vamos a lograr? ¿Cuándo vamos a tener esa clase de hombres en los altares predicando este tipo de mensaje? El día que estés en el secreto de Dios, donde Dios revela su palabra. Pero si lo que tenemos es un montón de predicadores que dan 1000 vueltas y no oran, que andan de paseo, que andan en el mall, no te digo que eso es pecado, para todo hay tiempo. Pero el tiempo de Dios, el día que te toque predicar, apártate con Dios para que seas efectivo cuando estés en un altar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Escucha bien lo que dice este texto, el 17. Porque esto es impactante, hermanos. Esto es poderoso, esta es palabra de Dios. Porque aquí es una denuncia contra los falsos profetas. Verso 17 dice, dicen atrevidamente. Porque hay gente que es atrevida, no tiene temor de Dios. No le importa que el juicio de Dios lo alcance. No les importa engañar, mentir, hablar de su propio corazón y decir que fue Dios el que les dijo. Porque dicen, escuche, dicen atrevidamente a los que me irritan. Escuche bien esto, porque esto lo está diciendo Dios. Miren lo que decían estos falsos profetas a los que irritaban a Dios. Hay gente que tiene a Dios molesto. Hay gente que no tienen a Dios contento. Dios no está agradado con ellos porque están llevando una vida de pecado, una vida desordenada. La Biblia dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que tienes que orar y no oras, es pecado. Dice la Biblia. Si tú sabes que debes de estudiar la Biblia y no la estudia, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que tienes que congregarte y te has quedado en la casa días y días y días y poniendo excusas y poniendo peros y poniendo el trabajo primero, la empresa, el negocio, ¿crees que Dios va a aceptar disculpas? No, porque la Biblia dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Sino antes bien exhortados los unos a los otros, en tanto que aquel día se acerca. Eso es palabra de Dios. Y luego dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué no predicamos esto a la iglesia? ¿Porque se va a ir el que ofrenda más? ¿Porque se va a ir el que diezma? ¿Y que Dios esté irritado? ¿Y que Dios esté molesto? Dios no está contento con la iglesia de los últimos días. Porque la iglesia de los últimos días está como la iglesia de Sardis. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Está vacía del Espíritu Santo. Usted entra a los templos y lo que siente es una pesadez espiritual. No hay libertad. La gente solo aplaude y canta cuando están los músicos tocando. Para la música y se convierte en un cementerio espiritual. Viene la palabra y la gente está bostezando, desesperada porque se termina el culto. ¿Por qué razón? ¿Y cree usted que Dios estará agradado de esto? No, no lo está. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy tenemos predicadores como los que dice aquí Jeremías. Dicen atrevidamente, esos son los predicadores de hoy, atrevidos, llamándole bueno a lo malo, diciéndole al pueblo que todo está bien cuando las cosas no están bien delante de Dios. No les importa la salvación de la gente, no les importa la santidad de Dios, no les importa
el bienestar espiritual de la iglesia. Te voy a decir algo, el que te ama te predicará la verdad de la palabra. No te esconderá la verdad. Y escucha aquí bien lo que dice. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Escuche bien lo que le dice estos falsos profetas a los que irritan a Dios. Usted entiende lo que es la palabra irritar. Es tener a Dios molesto, desagradado. Jehová dijo, mire lo que le decían, lo que están predicando ahora. Dios lo que ve es el corazón. Dios te ama, no importa tu condición. Tú puedes vivir pecando, tú puedes vivir mintiendo, tú puedes vivir adulterando. Dios te ama. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué decían esto? Paz tendréis. Eso predicaban ellos. Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, o sea, esa gente que hacen lo que les da la gana, que no se sujetan a la palabra, que no se sujetan a Dios, que no se sujetan a su pastor, que no se sujetan a los líderes, que hacen lo que les da la gana, que andan, como dice aquí la Biblia, que anda en su obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Qué manera tan diáfana, tan clara en que nos habla Dios en su palabra. No es así exactamente que están nuestras iglesias hoy, nuestros predicadores, viendo que la iglesia va torcida, que la gente ya no ora, que la gente ya no ayuna, y predicándole a la iglesia de prosperidad, de bendiciones, cuando esa gente está viviendo una doble vida en pecado, cuando están viviendo casi apartado de los caminos de Dios, cuando llegan a la iglesia cuando les da la gana, cuando el negocio, aleluya, perdió clientela o cerraron temprano. Necesitamos con urgencia estar en el secreto de Dios. Con urgencia. Vuélvete al secreto de Dios. Vuélvete. Y dice aquí Jeremías, te lo repito, y a cualquiera que anda tras su obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea que, y eso le gusta a la gente. Por eso es que las iglesias se llenan con 10,000, 20,000 personas. ¿Pero por qué? Porque aunque anden mal, le dicen exactamente así, no les va a venir nada malo. No, tranquilo. No viene ningún mal sobre vosotros. Al final, solo porque estás en la iglesia, Dios te va a llevar al cielo. Solo porque viniste al culto, Dios te va a llevar al cielo. Porque estás ofrendando y diezmando, Dios te va a llevar al cielo. No es así. Seamos más serios y comprometidos con este evangelio. Es urgente, es urgente. Yo siento un temor profundo en el corazón por todo lo que está pasando. El verso 18 dice, y allí entro en el tema de lleno. Escuche lo que dice el verso 18. Porque, pregunta, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Pregunta el profeta. Pregunta Dios a través del profeta Jeremías. Era como diciendo Dios, ¿dónde están esos que le están predicando, los que me irritan a mí? A los que andan en la obstinación de su corazón. ¿Dónde están esos que les dicen a ustedes que no les vendrá mal? Que todo será bendición. Que nada pasará. Que se puede pecar y ser salvo. Que se puede vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo, pero sigue siendo cristiano. Que puedes vivir exactamente como vive el mundo, sin nuevo nacimiento, sin un cambio de vida. Pero al final Dios te ama y lo único que quiere es salvarte. Eso es todo lo que Dios quiere. Dice el profeta, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Esa es la gran pregunta. Mire, hermanito, hermano, iglesia bendita del Señor.
asegúrate que el que te está predicando estuvo en el secreto de Dios. No le escuches a todo el mundo. Haz lo que dice la Biblia. No oigas a esos profetas. No los oigas. Aunque hablen bonito, aunque prediquen bien, no los oigas si no estuvieron en el secreto de Jehová. ¿Quién, dice, estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién, dice? Porque es allí donde Dios habla, es allí donde Dios revela, es allí donde se recibe el mensaje de Dios. Son pocos los que hoy se esconden en el secreto de Dios, en el secreto de Jehová. Esto va para nosotros, los que predicamos este bendito evangelio. Enciérrate con Dios y no salgas hasta que Dios te hable. Hasta que Dios te diga qué palabra es la que le tienes que llevar al pueblo. Empecemos a darle alimento sólido a la iglesia. La iglesia de nuestros tiempos se está perdiendo. Solo tiene nombre de que vive, pero está muerta. Necesitamos levantarnos como el apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos mensajes que hagan temblar la conciencia de aquellos hombres y mujeres que están pecando deliberadamente, sin ningún temor ni reverencia a Dios. Tienen a Dios irritado. Muchos tienen a Dios irritado. Dios no está contento con lo que está pasando en la iglesia. Dios no está agradado con la irreverencia. Dios no está agradado con la falta de santidad en nuestros altares, en nuestros templos. La falta de temor a Dios. Dios no está agradado. Por eso dice aquí la Biblia, quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Pregunta, ¿quién? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pregunta, ¿quién? Si nunca han estado en el secreto de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Y voy a ir concluyendo en este momento. Vaya conmigo el verso 21 del capítulo 23 de Jeremías. Escúchelo. Predicador, pastor, evangelista, iglesia bendita de Jesucristo. Escuche esto. Esto no lo dije yo. No hay nada más doloroso que oír estas palabras. Esto me conmueve el alma. Me sacude el corazón. El verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas. Qué triste es estar en un púlpito, predicando, profetizando, y que Dios en el cielo diga, yo no te envié. Te pusiste solo. Estás hablando de tu corazón. Estás hablando de tu sabiduría, de tu conocimiento. Estás hablando palabra vacía, sin unción, sin poder, sin autoridad. Eso es doloroso que Dios tenga que decirle a un predicador. No envié yo a aquellos profetas. Y hoy en día le puedo asegurar delante de la presencia de Dios que exactamente eso Dios está diciendo en el cielo. No envié yo a esos profetas que lo que ponen son noticias y dicen, esto viene para el 2025, esto viene para el 2000 no sé cuánto, y nada de eso es verdad, nada. Y dicen que Dios se los dijo, pero es un montón de mentira. Lo que hacen es recoger información y después dicen que Dios fue el que les habló. No, no es así. Mejor prediquemos palabra de Dios, palabra segura, palabra verdadera. Y si vas a ser profeta de Jehová, prepárate para que el pueblo juzgue la profecía si es de Dios o no es de Dios. Y no te tienes que sentir mal. Porque si Dios te dijo que esto es blanco, no cambies el mensaje mañana. Manténlo firme.
y se tiene que cumplir. Si no se cumple, Jehová no te habló. Estás hablando de tu corazón. Estás hablando mentira. Hay que tener más responsabilidad en lo que decimos. La gente dice con demasiada ligereza, Dios me dijo. Hay gente que piensan que Dios les habla a ellos más que a Jeremías, más que a Isaías, más que a Moisés. Y estoy seguro que muchos de ellos nunca tan siquiera han escuchado ni una sola vez la voz de Dios. Esta palabra es la palabra digna de ser escuchada. Cuando tú digas Dios me dijo, asegúrate que Dios lo dijo, para que Dios no diga allá arriba, en el cielo, no envié yo a aquellos profetas. No, se pusieron solos. Aleluya. ¿Sabes qué dice aquí? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. ¿No es así que están las cosas hoy? Profeta de Jehová, dicen. Y grandes títulos, hermano. El profeta fulano de tal. Y yo me les quedo viendo. Ni el Espíritu de Dios no me dice, no, mi siervo, eso no. Esos no son dignos ni de llamarse profeta. Y usted los mira hasta con unos pantalones como licras. O sea que no han conocido ni tan siquiera la decencia, el pudor, ni el respeto. Pero eso le gusta al pueblo porque les profetizan bien. Necesitamos en este tiempo que se levanten los Micaías de Dios. Acab tenía 400 profetas profetizándole bien. Hasta que el rey de Judá le dijo, Josafat, y no hay profeta entre vosotros por el cual consultemos a Jehová, le dijo. Sí, le dijo, hay uno que se llama Micaías, pero nunca me profetiza bien. Porque es que a la gente le gusta que les profeticen los que profetizan bien, los que profetizan prosperidad, bendiciones, que todo está bien aunque tú andes mal. No, yo prefiero tener un profeta que salga del secreto de Dios, pero que me diga mis verdades en la cara aunque me duela. Porque cuando esté en el cielo se lo voy a agradecer. Mire, escúcheme. Hay personas que estarán cayendo al infierno, que estarán maldiciendo predicadores, pastores, profetas por haberlos engañado. Porque por culpa de ellos se perderán. Porque nunca les hicieron ver su pecado, les dijeron que estaban bien, que iban bien aunque no oraran, que Dios les amaba, que con visitar la iglesia eso era todo. Eso es ser cristiano. No, Señor. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está su voluntad, en su palabra. Yo me maravillo por esta palabra. Qué tremendo es esto, qué impactante. Que la gente ande profetizando por ahí, Dios diciendo en el cielo, no envié yo a aquellos profetas. Yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Muchos de esos que dicen que Dios les habló, Dios nunca les ha hablado. Y oiga bien, cierro con esto, verso 22. Y de allí es donde viene el tema. En el secreto de Dios. En el secreto de Dios. Dice aquí, pero si ellos, ¿quiénes? Los falsos profetas, los que profetizaban de su corazón, los que le decían al pueblo que todo estaba bien y estaban irritando a Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, oh bendito, bendito, bendito sea mi Dios. Yo espero que esta palabra llegue al corazón de miles y miles de la iglesia de Jesucristo. Predicadores, evangelistas, pastores. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Dios de la gloria, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su maldad, de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque los verdaderos hombres de Dios
hacen volver, aleluya, a los hombres y las mujeres de su pecado a Dios. Los hacen apartarse del pecado. El día que tú dejes de predicar contra el pecado, el día que tú dejes de hablar de la santidad, mejor siéntate y deja de predicar. Haces mejor sentándote y quedarte con la boca cerrada. ¿Quieres que Dios te revele su palabra? Aquí lo dice. Pero si ellos, y hoy te digo, pero si tú te vas al secreto de Dios, vas a hacer oír mis palabras a mi pueblo, dice aquí. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Hoy necesitamos que los hombres de Dios que predican esta palabra salgan del secreto de Dios para que traigan palabra de Dios a la humanidad que tanto lo necesita. Las cosas no están bien. Oremos, iglesia. Ora por tu pastor, ora por los predicadores, ora por los evangelistas, los maestros, por el liderazgo de la iglesia. Volvamos al secreto de Dios. Vuélvete al secreto de Dios y deja que Dios sea el que te revele la palabra, que te revele el mensaje, que te revele el tema del que tienes que hablar. Deja que el Espíritu Santo ponga su palabra en tu boca para que pueda ser de bendición para miles y miles de personas. Espero que esta palabra te haga recapacitar, reflexionar y nos volvamos al secreto de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si en este momento quieres aceptar, reconciliarte con el Señor, si tú eres uno de aquellos que has estado oyendo falsos profetas, que solo te han profetizado bien, pero tú sabes que no estás bien delante del Señor, arregla tu vida con Dios. Para de oír esos falsos profetas y escucha palabra de Dios. Restáurate, levántate. El tiempo se nos acaba, uno puede morir en cualquier momento. Para morir no hay que estar enfermo, no hay que tener problemas, no hay que tener enemigos, solo hay que estar vivo. En cualquier momento podemos partir a la eternidad o Cristo viene por su iglesia. Reflexiona, recapacita. Quiero hacer una oración por ti. Si tú quieres ser sincero y honesto delante de Dios, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Me arrepiento de todo corazón el haber vivido una doble vida, vivir engañado, pensando que estaba bien, pero yo sé que no lo estoy. Perdóname, Jesús. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no te acuerdes nunca, nunca más de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad. Santifícame con tu palabra. Tu palabra es la verdad. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero orar por ti, que has reconciliado, aceptado. Y por ti que estás enfermo, quebrantado, deprimido. Déjanos orar. Padre, en el nombre de Jesús. Mire esos cientos y cientos de personas que en este momento se humillan y reconocen su necesidad. Restáuralos, restáuralos, restáuralos. En el nombre de Jesús, te pido que hagas un milagro para la gloria y honra de tu nombre. Señor, glorifícate en la vida de ellos, de todos aquellos que han aceptado y reconciliado. Te presento también los que están oprimidos, atados,
Aquellos que tienen cadenas espirituales, los que están enfermos, por tus llagas recibe la sanidad. Y sé libre, libre de toda depresión, toda atadura, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amada iglesia. Que Dios le bendiga hasta los confines de la tierra. Sigan respaldando ministerios como este, el león de la tribu de Judá, que está llevando estos mensajes para el mundo entero. Oren por todo el personal que trabaja en estos ministerios. Respáldenles y nunca les suelten en sus oraciones. Que Dios los bendiga. Para mí ha sido un grato privilegio compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y le oraré al Señor para que sea de mucha edificación para su vida. Que Dios les bendiga y les guarde. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.